Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ñañe pomoía veipe ñandecir en ondepe, lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe en Nuevo Testamento. Reflexionamos sobre el bautismo, este sacramento. Esto nos pone la base para nuestro estudio bíblico del Nuevo Testamento. Atención, estamos haciendo primero un poco de teología, porque la palabra de Dios, la Biblia, se escribe sobre controversias, sobre situaciones que está viviendo la comunidad. Y desde un elemento teológico, porque la Biblia es un libro teológico. Aquí está una reflexión teológica profundísima, profundísima. Es decir, aquí no es que se comenzó a escribir en una forma cronológica o periodística lo que Jesús iba haciendo, ¿verdad? Qué hora se levantó, qué hora desayunó, qué hora se fue al baño, qué hora hizo su almuerzo, qué hora fue a trabajar, etcétera, etcétera. No es una cuestión entonces de cronología biográfica, ¿verdad?, de Jesús, sino que aquí hay elementos fundamentales que se refieren principalmente a una historia de salvación. Es una teología donde nosotros entendemos que Dios se encarna en la vida del hombre. Dios se hace hombre en la persona de Jesús de Nazaret. Y a través de la encarnación en la persona de Jesús de Nazaret, nosotros estamos entendiendo el cumplimiento de las promesas de Dios. Es decir, Dios que entra en nuestra historia es justamente para redimirnos, para salvarnos. Esta es la función específica de Jesús de Nazaret, la remisión de nuestros pecados. Dios que entra en nuestra historia. Pero al mismo tiempo, ¿cómo lo va haciendo? Y ahí entonces podemos mirar. Este es el objetivo, pero después, ¿cuál es la estrategia que va utilizando con sus actividades? Podemos decir, si vamos a hablar con nuestras tecnologías, con nuestras frases de hoy. La estrategia es justamente la estrategia de anunciar el reino de Dios. Anunciar. Otra estrategia es la de pedir la conversión. El reino de Dios está cerca y por lo tanto, como consecuencia, es la de convertirnos. Conviértanse y crean, es decir, adhiéranse a Dios, que está en medio de nosotros. Acepten a Jesús, ¿verdad? Bueno, todo esto, queridos amigos, nos va indicando un proceso y un camino, ¿verdad? Un camino. Y ahora nosotros estamos llegando a uno de los sacramentos que nosotros decimos que ya entra dentro del aspecto de nuestra
comunidad, cómo Dios se manifiesta dentro de esta comunidad o cómo nosotros nos adherimos dentro de esta estrategia, lo que nos corresponde ahora a nosotros, que es justamente adherirnos a Jesús, entender, aceptar este camino de salvación. Por lo tanto, nosotros hablábamos que la resurrección y el bautismo, de cierta manera, están muy asociadas, porque la resurrección es anástasis, nueva vida, decíamos. El bautismo también como significado, el lavacro, el ser purificado, el ser lavados de nuestros pecados, es también nueva vida. Entonces el fundamento, decíamos, del bautismo era justamente la resurrección de Jesucristo. Y entonces, en este sentido, la resurrección es nueva vida. Muy bien. En el perdón de los pecados también los discípulos lo que propagan justamente, lo que ellos están propagando es el don pascual. Y así entendemos que aquí de cierta manera incluso se abre algo más del bautismo y el concepto de la resurrección al otro sacramento que es el de la penitencia, que nosotros le llamamos el de la reconciliación. Porque el confesar los pecados, el adherirse a Jesucristo, el reconocer entonces nuestros pecados, eso quiere decir confesar los pecados, significa, bueno Señor, me doy cuenta que necesito de tu gracia, necesito la fuerza de tu Espíritu para que yo pueda hacer este camino de vida nueva, porque eso va a ser para mi resurrección. Entonces, mi resurrección es una cosa bien concreta, ¿verdad? Mi resurrección se tiene que ver en elementos concretos de mi propia vida. La Iglesia, entonces, como comunidad, cumple el encargo de proclamar la palabra del sacramento y perdona los pecados de modo especial en el bautismo, pero también en general en toda la obra de salvación. Atención que esto es esencial y fundamental, pero es una prolongación de lo que nosotros estábamos diciendo. De por sí, entonces, el perdón de los pecados, lo que nosotros decimos, del pecado original, decimos nosotros. ¿Y cuál es el pecado de origen? Y por eso, por excelencia, el pecado especial se perdona en el bautismo. El pecado original es el pecado del que venían de ya. Dejamos de lado a Dios, prescindimos de Dios. Es entonces el pecado de la autosuficiencia. Adán y Eva, ¿verdad? Son los primeros padres que caen en este pecado. Cuando la serpiente le dice, ¿verdad? Si ustedes comen de este fruto, ustedes no van a necesitar de Dios, van a ser autosuficientes. Este es el pecado verdadero. Autosuficiente. No van a necesitar de Dios. Y esto es muy tentador. Eso es lo que te va describiendo en ese capítulo 3, ¿verdad? Del Génesis, versículo 5, luego el versículo 6 es interesante porque el versículo 6 dice que la mujer miró de ese árbol, de ese fruto apetitoso y que era muy lindo, dice, atractivo a los ojos. Y así es el pecado. El pecado es siempre atractivo, ¿verdad? Y entonces dice, tomó del fruto y comió porque demasiado lindo, demasiado rico. Y entonces come. Y después se lo pasa también a Adán, a su esposo, dice. El pecado nunca puede estar solo, siempre es como el virus, ¿verdad? Como el coronavirus, en forma geométrica el pecado. El pecado enseguida nos mata a todos. Entonces se contagia con todos. Apenas comió de eso y entonces ya le contagió al otro. Como asamoyo, tomá, comé. De 1 pasa a 2, de 2 a 4, de 4 a 8, de 8 a 16, 16 a 32. ¡Joder! En forma geométrica, ¿verdad? El pecado es así, queridos amigos. Y entonces, por eso, de una forma especial, el bautismo lo que está perdonando es el pecado original. Y entonces, ¿qué es el pecado original? Y el pecado original es esta tendencia que nosotros tenemos de querer vivir sin Dios. Este es el verdadero pecado original. Entonces, queridos amigos, tenemos que pensar y reflexionar un poco. Muchas veces nosotros aún estamos con las consecuencias y estamos aún en el pecado original. Porque este pecado original significa prescindir de Dios. ¿Cuántas veces nosotros prescindimos de Dios? No nos vamos a misa, no nos queremos confesar, no queremos rezar, no queremos hacer el bien, somos egoístas, estamos encerrados en nosotros mismos. No nos preocupamos verdaderamente de transmitir y de hacer el bien como Dios nos manda, ¿verdad? Entonces estamos prescindiendo de Dios.
Y este es el verdadero pecado original. Volvemos enseguida con más ñan de Yara ñe Nuevo Testamento. Entre enero de 2016 y abril de 2020 se registraron 1.961 casos de delitos de odio contra cristianos en India. Lo asegura Persecution Relief, una organización dedicada a ayudar a la iglesia en este país. Su fundador, Shibu Thomas, dice que se trata de una pequeña parte del total de incidentes. Recuerda la historia del pastor Chaladorai, que ha sido expulsado de varios edificios por organizar encuentros religiosos. Se había reunido con unos 30 creyentes en un lugar aislado para una ceremonia. Era casi de noche. Unos cuantos fanáticos irrumpieron y entraron y tomaron al pastor por el cuello. Pidieron a todos que se fueran, diciendo que a partir del próximo domingo nadie debía ir allí. Tenían serpientes en sus manos y decían que si no se iban de ese lugar, dejarían las serpientes allí y las serpientes los morderían. Este no es un incidente aislado. Persecution Relief ha registrado un rápido incremento de los delitos de odio que van desde abuso físico y verbal hasta quema de Biblias. La cuarentena no ha reducido el número de casos. En cambio, Shibu Thomas dice que los fanáticos están identificando y apuntando a los cristianos que están ayudando a otros durante la pandemia. Si una organización cristiana o misionera va a llevar suministros como comida a los pobres, inmediatamente la gente del pueblo les dice: ustedes vienen para convertir a la gente. Así que un cristiano que haga cualquier actividad social puede ser tildado de querer convertir a la gente. Si eres cristiano es peligroso incluso hacer labor social. Es precisamente en respuesta a esto que Persecution Relief ofrece a los cristianos apoyo financiero, político, legal e incluso espiritual. Tenemos constantemente a las personas rezando por los perseguidos para que se mantengan firmes en su fe y ninguno de ellos se pierda. El punto más importante es que no debemos tener ningún odio hacia los perseguidores, porque esa es la cualidad de un verdadero cristiano. A pesar del temor causado por las constantes amenazas, muchos cristianos de la India, incluido el pastor Chaladorai, siguen viviendo su fe con valentía, también gracias al apoyo de organizaciones como Persecution Relief, cuya misión es ayudar al perseguido y amar al perseguidor. Que vuelvan los besos, las risas, las voces y los bares llenos, los gritos, los goles. Que vuelva el abrazo, el aplauso, los soles. Que vuelvan por Dios los niños al cole. Que vuelvan los cines y las palomitas y los teatros llenos de buenos artistas. Que vuelva la música en vena, vuelva la alegría, se vaya la pena. Canta y no llores, que lo malo se va en un suspiro, y amargarse no vale la pena, que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido. Canta y no llores, que lo malo se va en un suspiro, y amargarse no vale la pena, que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido. Que vuelva el calor y la gente en la calle, los brindis al sol, los besos al aire. Que vuelva a escuchar una buena noticia
y al despertarme sentir tus caricias. Que vuelva la prisa, el quehacer, la rutina y arreglar el mundo en el bar de la esquina. Que vuelva la música en vena, vuelva la alegría y se vaya la pena. Que lo malo se va en un suspiro y amargarse no vale la pena. Que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido. Canta y no llores, que lo malo se va en un suspiro y amargarse no vale la pena. Que la vida está llena de cosas pequeñas. Canta y no llores, que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Perdonas tantas veces que cuando caigo me levantas, no me sueltas de tu mano. Me sorprendes tantas veces, que quiero amarte más y más. Me conoces desde siempre, desde el vientre de mi madre, tus ojos siempre presentes. Tú me amaste desde siempre, me creaste un vencedor. Tuyo soy, Jesús, por tu amor, yo libre soy, y junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final.
amaste desde siempre. Desde el vientre de mi madre, tus ojos siempre presentes. Tú me amaste desde siempre. Me creaste un vencedor. Tuyo soy, mi Jesús, por tu amor yo libre soy. Junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Toda mi vida es tuya, Señor. Todo lo que tengo, todo lo que soy. Yeah, yeah. Tuyo soy, mi Jesús, por tu amor yo libre soy. Junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Hasta el final. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Nuevo Testamento, y estamos reflexionando sobre la palabra del Señor. Estamos mirando lo que significa el perdón de los pecados mediante el bautismo. Y aquí nosotros miramos que de una forma especial el perdón de los pecados se realiza a través de este sacramento del bautismo. Y luego en una forma general en toda la obra de salvación. Cuando hablamos de toda la obra de salvación vamos a entender todas las acciones propias del hombre que busca esa oveja perdida. Por eso hablamos anteriormente en los cursos anteriores, nosotros estábamos hablando que es aquello que está excluido de la comunidad, volver a incluirlo. Y también poníamos el ejemplo, ¿verdad? Ahora últimamente del Papa Francisco que nos habla, salgan de sus iglesias, vayan y busquen, incluyan de nuevo a aquel que se sintió excluido de la comunidad. Dios no quiere que nadie se excluya. Todos tenemos que estar incluidos en esta comunidad. Y ahí entonces hacemos ese proceso del cambio de vida. Y ese es el perdón de los pecados. La misericordia de Dios que nos perdona y que nos vuelve a incluir a nuestra propia sociedad. Nos vuelve a incluir a nuestra propia familia. Hay muchos que en su familia dicen, no, padre, yo con mi hermana no puedo más hablar. Yo, padre, a mi mamá o a mi papá ya no le puedo hablar. Yo, padre, a mi esposo ya no le puedo hablar. Entonces nos autoexcluimos. Y ese es el pecado original. ¿Qué viene a ser, sin embargo, la fuerza del perdón de los pecados? Y justamente, y el hombre dice, o sea, es la humanidad, nosotros mismos, quienes podemos perdonar los pecados, decíamos en esa reflexión del capítulo 2 de San Marcos, versículo 7. Y después en el versículo 10 dice más todavía, porque dice, y para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene el poder, para que sepan que el Hijo del Hombre puede perdonar los pecados, es decir, nosotros, la comunidad, somos los responsables de incluir de nuevo a aquel que se ha separado de la comunidad. La oveja perdida, el dracma perdido, el hijo pródigo, el volver hacia Dios Padre. Bueno, entonces aquí nosotros, en el servicio apostólico del perdón de los pecados y de la reconciliación, que encontramos en el libro, o mejor dicho, en la carta que escribe Pablo, 2 Corintios 5, 18, 21, todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos confirió el servicio de la reconciliación. Nunca se separan estos dos elementos. Yo no sé cómo es que leen o hacen la exégesis los protestantes, ¿verdad? Porque ellos no quieren saber nada de estas cosas, ¿verdad? Yo me confieso con Dios, dice, es decir, que no entienden absolutamente lo que significa la iglesia.
lo que significa el Atiguazú, lo que significa la salvación en síntesis. O por lo menos le falta leer mucho de filosofía, ¿verdad? Entonces es una religión muy mágica lo que nos están queriendo presentar. Nos están queriendo vender a un hada madrina, ¿verdad? Con la varita mágica, todo desde afuera. Y el esfuerzo personal, el esfuerzo de la comunidad, y no. Dios te va a salvar, Dios ya te salvó, Dios ya hizo todo. Aquí entonces estamos en una, hasta yo diría casi en una herejía esto, porque esto es entender mal, ¿verdad? Absolutamente. Entender mal la Biblia. Entender mal la Biblia significa. Fíjense lo que dice Pablo. 2 Corintios 5, 18, 21. Todo proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. El elemento fundamental. La salvación es de Dios. La salvación de un Dios que se encarna, que se hace hombre. Entra en nuestra historia por medio de Cristo. Y ahora viene el tercer elemento que agrega Pablo. Y nos confirió el servicio de la reconciliación. Nos confirió el servicio de la reconciliación. Como que Dios es quien en Cristo estaba reconciliando consigo al mundo, sin tomar en cuenta a los hombres sus faltas, y quien puso en nosotros el mensaje de la reconciliación. Esto es para repetir, y esto es para escribirlo, y esto es para memorizarlo, queridos amigos. Porque entonces dice que justamente nos confiere a nosotros este servicio de la reconciliación. Como que Dios es quien en Cristo estaba reconciliando consigo el mundo. Es Dios el que reconcilia consigo el mundo a través de Jesucristo. Y esta pues es la misión, decíamos, ¿verdad?, de Cristo, de Jesús. Jesús de Nazaret, hombre, Jesús de Nazaret. Y Dios, porque Dios se encarna. Y a través de esta encarnación, hoy que veñan de Virebe, eñan de Alleva. Entonces es como Dios nos está reconciliando. A través del lenguaje y a través del signo y a través de la presencia real de Dios en medio de nosotros, de la historia de una salvación. Pero ahí entonces Él continúa diciendo, sin tomar en cuenta a los hombres sus faltas y a quien puso en nosotros el mensaje de la reconciliación. A quien puso en nosotros dice, o sea, en el hombre, en la humanidad, en la comunidad. Porque nosotros ahora tenemos que hacer del buen pastor. Fíjense que Ezequiel también en el capítulo 32, cuando habla de los buenos pastores o de los malos pastores, porque habla de los dos. Primero de los malos pastores, que solamente dice se alimentan de su ovejita gordita. Solamente están mirando su propio provecho. Y esto es lo que pasa muchas veces y tenemos que ser honestos. Dejemos de mentir, ¿verdad?, a la gente. Tenemos que ser honestos. Cuando buscamos a través de la religión simplemente nuestro provecho, nuestro pequeño diezmo y así sucesivamente, ¿verdad? Y engañamos porque estamos haciendo una teología o una exégesis de acuerdo a nuestra conveniencia. Y claro, como no decimos toda la verdad, y porque muchas veces en solamente leemos y repetimos lo que dice, así como está escrito en una forma literal, y no entendemos cuál es el fundamento teológico profundo, ¿verdad?, de la Biblia, entonces nos quedamos en cosas muy superficiales. Y desde ahí nosotros estamos siendo corruptos, estamos siendo corruptos en el aspecto religioso. Nos dice directamente, ¿verdad? En nombre de Cristo les pedimos, déjense reconciliar con Dios. En nombre de Cristo les pedimos. ¿Por qué es en nombre de Cristo? Porque justamente la encarnación de Dios se realiza en la persona de Jesús de Nazaret. Y esta encarnación que ahora entonces se proyecta hacia cada uno de nosotros, se proyecta para que nosotros podamos vivir y tener esta nueva vida. Por eso nos dice, en nombre de Cristo les pedimos, déjense reconciliar con Dios. La reconciliación entonces es un importante concepto y un importante servicio del Antiguo Testamento. Esto ya lo encontramos en el Antiguo Testamento, el hecho de la reconciliación, el reconciliarse con Dios. En el capítulo 16 de Levítico, miren un poco después, los holocaustos, las ofrendas, siempre son elementos de reconciliación. Y es esto lo que Dios nos está diciendo, déjense reconciliar.
pero ahora es por Cristo. Ahora ya no será un animal, no será la sangre de ese animal, sino que ahora será nada más y nada menos que la sangre de Jesús vertida desde la cruz por nuestra liberación, por nuestros pecados. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Los pastores vigilaban que el rebaño
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios siempre y aquí miramos el perdón de los pecados mediante el bautismo, es decir, un adherirse totalmente a la persona de Jesucristo, porque en Jesucristo Dios se ha encarnado y a través de esta encarnación Dios entra en nuestra historia y ahora dice, nos ha dejado a nosotros, nos confirió el servicio de la reconciliación. O sea que esta es la misión, ¿verdad?, de Jesús. En el lenguaje humano, en el lenguaje de la comunidad, nos deja esta misión elemental y fundamental. Y por eso nos exhorta, en nombre de Cristo les pedimos, déjense reconciliar con Dios. La reconciliación es un importante concepto y un importante servicio que ya se daba también en el Antiguo Testamento. Pablo, cuando está empleando esta palabra, declara como ya cumplida la larga historia del Antiguo Testamento. ¿En dónde? En la persona de Jesús. Entonces, con esto está declarando, aquí ya se ha cumplido lo que nosotros encontramos en el libro de Levítico, lo que nosotros encontramos en ese capítulo 16 de la reconciliación. Es decir, que estos no son elementos que se están inventando ahora, no son elementos o procesos en un entendimiento y en una revelación de Dios a su pueblo, a su gente, que ahora lo estamos inventando. No, esto ya lo encontramos en el Antiguo Testamento, Levítico, capítulo 16. Al emplear entonces declara como ya cumplida esta larga historia del Antiguo Testamento. Dice que en la reconciliación quien actúa esencialmente es Dios. Es Dios el que actúa esencialmente en la reconciliación. Es Dios el que nos perdona, no el hombre. Pero aquí es donde nosotros entendemos bien en esa reflexión. Si Dios necesita, ¿verdad?, se encarna, es decir, entra. Esta sería para nosotros la causa segunda, como dice Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Dios entra en nuestro lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje del hombre y el mismo hombre? Es decir, es en esta relación hombre a hombre, ¿verdad? Naturaleza, naturaleza, lenguaje, lenguaje, donde nosotros entendemos lo que Dios nos quiere transmitir. Y por lo tanto, Dios actúa esencialmente en este perdón de los pecados. Es Dios quien crea la nueva relación de la gracia y de la paz entre Él y el mundo. Dios quien crea la nueva relación de la gracia, de la paz entre Él y el mundo. Ya no es el Dios airado, cuyos sentimientos había que cambiar, sino que es para siempre el Dios lleno de bondad. Es el Dios lleno de bondad. El cambio acontece solo de parte del hombre, que abandona su actitud de pecado y acepta la salvación de Dios. El cambio solo de parte del hombre. Es aquí donde nosotros tenemos que entrar cada vez más, ¿verdad?, cuando decimos el perdón de los pecados. Es decir, somos nosotros que llegamos hasta esa persona que necesita volver al redil, volver a la comunidad. Y entonces el hombre el que abandona su actitud de pecado y acepta, ¿verdad?, se adhiere a esta salvación propuesta por Dios. Por esto entonces nosotros, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios mediante la muerte de su Hijo. Cuando éramos enemigos de Dios. Qué linda esta expresión, ¿verdad?, que está haciendo justamente San Pablo. Esto lo hace en su carta que escribe a los romanos, ¿verdad? Él está escribiendo y le está diciendo a estos romanos, cuando éramos enemigos, ¿verdad? Capítulo 5, estamos en el versículo 10, cuando éramos enemigos nosotros hemos vuelto, hemos sido reconciliados a Dios mediante la muerte de Jesús. Ahí está el lenguaje claro y concreto. Es la misma muerte, la misma entrega de Jesús por nuestros pecados. Dios, que concedió la reconciliación, instituyó también el servicio de la reconciliación. Instituyó el servicio de la reconciliación. Primero Él nos libera, pero al mismo tiempo nos deja este sacramento de la reconciliación. La palabra de la reconciliación no se limita a informar sobre un acontecimiento del pasado, sino que contiene y causa lo que dice, en cuanto a palabra dotada de poder sacramental. Pablo lleva a cabo el servicio de la reconciliación y lo aplica a los hombres en la predicación en el sacramento del bautismo y también en el sacramento de la Eucaristía, sería en la última cena.
así como a través de los cuidados pastorales. O sea, en todos estos momentos entra el elemento de reconciliación. Por eso decíamos, en general, en toda la obra de salvación. Además del bautismo como un lugar específico, sin embargo, esto de volver a Dios, esto de volver a recuperarnos, esto de volver a ingresar a nuestra propia comunidad, ¿cómo se va haciendo? Y se va haciendo a través de los cuidados pastorales. Sobre todo en esta última actividad, no se halla muy lejos Pablo de la práctica actual del sacramento de lo que nosotros le llamamos la penitencia. Este es el sacramento pastoral. La esencia y lo fundamental de la vida cristiana es una reconciliación profunda, es el perdón del pecado original, es decir, yo como cristiano desde este momento me voy a esforzar y me esfuerzo ¿en qué cosa? Me voy a esforzar para vivir como auténtico cristiano, porque el perdón de los pecados a través del bautismo me limpia de ese pecado original, borra toda culpa del pecado original. Pero ahora nos está hablando que hay también un proceso de acompañamiento pastoral, de un cuidado pastoral. Y esto sobre todo se da, esta actividad, que se halla en la práctica del sacramento de la reconciliación o de la confesión o de la penitencia. Entonces, ¿cómo tenemos que entender? Si Dios me ha liberado del pecado de raíz, del pecado de la esencia, del pecado de la tendencia del hombre que busca, quiere ser cuatijañó y se quiere alejar de la comunidad y se aleja de la comunidad y es egoísta y vive simplemente sus principios y sus antivalores, diría yo, ¿verdad? O sea, vive solamente lo que a él le encanta y lo que le gusta. Entonces, eso es un alejarse del Señor personalmente. Pero eso, lo que Dios está limpiando y está sanando el pecado original, significa darte la fuerza para que vos puedas luchar contra esta limitación y contra esta tendencia. Porque borrar el pecado original significa borrar la posibilidad de esta tendencia, de esta fuerza que te va a llevar siempre hacia el mal. Eso significa borrar el pecado original. Ayudar entonces con la gracia de Dios para que esta tendencia de alejarnos de Dios no suceda en nosotros. Pero ahora existe el otro pecado, ¿verdad? El pecado que aquí se le llama ante las presencias, ¿verdad? En los cuidados pastorales. Son los pecados de cada día, ¿verdad? Son los pecados que nosotros cometemos en nuestro accionar de todos los días. Y por lo tanto, cuando te está hablando de la práctica del sacramento, de la penitencia, nos está hablando que esta práctica pastoral es la que nos ayuda a nosotros a mirar en el día a día nuestra relación intercomunitaria, nuestra relación personal con Dios, con nuestros hermanos y con nosotros mismos. Pero sobre todo esto que significa en una vida de comunidad. Volvemos enseguida con más en de Yarañé Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies
es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Como aquel leproso me acerco a ti para suplicarte te apiades de mí. Lo he intentado todo y he fracasado. Todos me dieron la espalda, nadie se ha apiado de mí. Lo único que guardo es mi fe en ti. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Que el leproso me acerco a ti para suplicarte te apiades de mí. Lo he intentado todo y he fracasado. Todos me dieron la espalda, nadie se ha apiado de mí. Lo único que guardo es mi fe en ti. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Me siento cansado de vivir así. Mi única esperanza es mi fe en ti. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Si tú quieres, puedes sanarme. Si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes liberarme. Si tú quieres, puedes salvarme.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios, principalmente sobre el perdón de los pecados mediante el bautismo. El perdón de los pecados se describe también en la carta que escribe Santiago. Estamos en el capítulo 5, 14, y sobre todo, según el orden del servicio que se da en la iglesia. ¿Y cómo dice Santiago? Esto es muy interesante. En el capítulo 5, versículo 14 de Santiago, dice: ¿Está enfermo alguno de ustedes? Llamen a los sacerdotes de la iglesia. Llamen a los sacerdotes de la iglesia. Que ellos recen sobre ese enfermo. Que le unjan con el aceite santo, con el óleo sagrado, en el nombre del Señor. Esto sí que está maravilloso, ¿verdad? Como Santiago en su carta, él está mirando también desde el elemento sacramental. ¿Se dan cuenta? Por eso les estoy diciendo que el aspecto teológico es esencial y fundamental para que después podamos entender la Biblia. Si nosotros no entendemos el aspecto peñensuguipomía, como se dice, ¿verdad? El aspecto teológico, después nosotros leemos la Biblia, lastimosamente, como lo hacen los protestantes, en una forma literal, sin saber por qué se escribió eso y de dónde viene esa frase. ¿Por qué aquí te está diciendo? ¿Está enfermo alguno de ustedes en la comunidad cristiana? ¿Está enfermo? Entonces hagan llamar a los sacerdotes de la iglesia. Que estos sacerdotes recen sobre el enfermo. Recen sobre el enfermo. Que le unjan con el aceite santo, con el óleo sagrado, en el nombre del Señor. Esa es una primera parte, porque ahora continúa la segunda parte. Fíjense. Y esto es lo que nosotros utilizamos siempre cuando aquí viene otro sacramento que nosotros le llamamos la unción de los enfermos. Se dan cuenta que todo está unido siempre y está centrado en la Eucaristía, porque la Eucaristía es nada más y nada menos que Jesús mismo, ¿verdad? Jesús con su cuerpo real. Y entonces dice, la oración de fe salvará al enfermo. Ahí está la inclusión de la comunidad. ¿Quién es el que incluye a la comunidad, a ese enfermo, a esa persona que se ha alejado de Cristo, que se ha alejado de la comunidad? Es enfermo por la droga, es enfermo por sus vicios, es enfermo porque no está cumpliendo bien con su papel de hijo, es enfermo porque no está cumpliendo bien con su papel de esposo, de esposa. En fin, tenemos tantas enfermedades nosotros en nuestra vida, ¿verdad? Y por lo tanto, aquí es la oración de fe al enfermo, de la comunidad la que salvará al enfermo. Esto también nosotros lo encontramos en San Marcos. Esto es muy interesante. San Marcos capítulo 2, cuando comienza en el versículo 3, ¿verdad? Dice que en un momento vienen 4 a llevarle a ese paralítico. Vienen 4. No te dice su nombre, no te dice nada. Primero, luego ya ese 4 significa toda la comunidad que está interesada por ese hermano que está enfermo y que está paralítico. Está paralítico, esa es su enfermedad. Es decir, está fuera del camino. No está creciendo como cristiano, se ha quedado, se ha anquilosado. Muchos de nosotros estamos paralíticos en nuestra vida cristiana, nos hemos anquilosado. Ya no caminamos más. Antes tal vez éramos mucho más buenos, éramos comprometidos con Dios, con la iglesia, con la comunidad. Estamos paralíticos, no nos movemos. Por motivo, hay alguna enfermedad. No sé, cada uno sabrá por qué. Muchas veces no entendemos, como no entendemos bien cuál es el motivo fundamental y sobre todo no entendemos bien cuál es el camino que Dios nos está trazando, entonces nosotros simplemente nos alejamos. Pero el alejarse significa, es como que vos salís de la carrera. Por eso te dice paralítico, no está caminando más en su proceso de salvación. Lo que hay que hacer es preocuparse. Es como cuando vos estás haciendo tu carrera en esta Fórmula 1, ¿verdad? Llega en un momento en el cual vos salís, ¿verdad? Salís, porque te das cuenta que te falta combustible, te falta cambiar las ruedas, salís. Pero ¿quién te ayuda? No es que vos te bajás y estás solito ahí y comenzás a cambiar tus ruedas, no. En cuestión de segundos, entrás, ¿verdad? En el box. Ahí ya hay un grupo de no sé cuántas personas, pero hay todo un equipo. Uno que saca la rueda, el otro que le mete combustible, todo. En cuestión de segundos.
Y cuanto menos segundos utilizamos, entonces estamos ganando tiempo para seguir en nuestra carrera. ¿Se dan cuenta? Esta es nuestra carrera. El paralítico es el que se quedó fuera. Nadie ya le pudo auxiliar. Yo solo con mis propias fuerzas, ¿verdad? Y entonces, aquí cuando te está diciendo llamen a los sacerdotes. Llamen a los sacerdotes de la iglesia, que estos sacerdotes recen, le impongan las manos, le unjan con el aceite sagrado, con el óleo santo, en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. No es que yo me voy en mi propio nombre, ¿verdad? Ahora, esa oración de fe de la comunidad salvará al enfermo. La oración de fe de la comunidad salvará al enfermo. Y el Señor le hará levantar. Y si hubiere cometido pecados, el Señor le perdonará. Habrá perdón para él. Aquí te hace un resumen prácticamente de varios sacramentos, ¿verdad? ¿Cómo encontramos, verdad? El Señor perdonará. Si hubiere cometido pecados. ¿Quién le impuso las manos? ¿Quién rezó sobre él? ¿A quién ha llamado? Entonces aquí entra el orden sagrado. Orden sagrado, ese ya es el sacerdote. Llamen a los sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes? Son los que son ungidos por Dios. Después, la oración de fe salvará. La oración, entonces, el sacerdote que invita a la comunidad a rezar. Normalmente yo cuando me piden, ¿verdad?, hacer la unción de los enfermos, llevar la comunión a los enfermos, me voy, me encuentro con el enfermo que se confiesa, ¿viste? Se confiesa. Pero después para las otras acciones, ese es el único momento en que yo me encuentro con el alma de esta persona, ¿verdad?, que pide humildemente perdón al Señor, que reconoce sus faltas y sus pecados. Pero después viene el otro momento. ¿Cuál es el otro momento? El otro momento de la unción de los enfermos y el otro momento de la Eucaristía, normalmente yo llamo a toda la familia. Vamos a rezar juntos por nuestro hermano. Y justamente aquí dice, la oración de fe de la comunidad salvará al enfermo. Entonces todos nosotros, no es que yo me voy y hago algo mágico, traigo algo mágico, este aceite que les traigo es algo mágico, ¿verdad? No. Sino que es un camino, ¿verdad?, en donde la comunidad se reúne, reza y la fe, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le hará levantar. Y si hubiere cometido pecados, el Señor le perdonará. ¿A través de quién le perdona? A través de las causas segundas, ¿verdad? Es decir, a través del ministerio que es de Dios, pero que nosotros lo ejercemos como sacerdotes. Queridos amigos, me despido de ustedes por el día de hoy. Nos volveremos a encontrar mañana con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.